Esta es la tarea de la unidad 8, lección 1. Tyler preguntó a 10 estudiantes de su escuela cuánto tiempo en minutos tardan en ir de la casa a la escuela. La información clave aquí es que dice que le preguntaron a 10 estudiantes cuánto tiempo en minutos tardan de ir de la casa a la escuela. Determina si cada uno de estos diagramas de puntos podrían representar los datos que Tyler recogió. Explica tu razonamiento para cada diagrama de puntos. Entonces, voy a mirar aquí. Dice que quizás uno se tardó 5, uno se tardó 6, uno se tardó 8, 2 se tardaron 10. Entonces, yo pienso que esto sí podría representar los datos para 10 estudiantes y cuánto tiempo se tomaron llegar a la escuela. Entonces, la razón que yo pienso que esto es correcto es porque los números tienen sentido. ¿Ok? Ahora, diagrama de puntos 2 va de 20 a 40, 60, 80. Entonces, 240 minutos serían 3 horas. Entonces, yo pienso que este diagrama de puntos no corresponde a esta situación porque la mayoría de los niños no se toman, yo creo que nadie se toma 3 horas llegar a la escuela. Entonces pienso que esta no corresponde a esta situación. Vamos a la próxima. La próxima tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 10 datos, pero veo aquí un número negativo. Y yo no puedo pensar que alguien se tome una cantidad de tiempo negativo para llegar a la escuela, así que esta yo pienso que no está correcta porque tiene un número negativo y el tiempo no se mide negativo. Y entonces el diagrama 4 dice tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Entonces la única razón que pienso que este no es porque solamente tiene 6 datos y deberían haber 10 porque hay 10 estudiantes. Entonces esos son los resultados para la pregunta número 1. Nos movemos ahora a la pregunta número 2. Esta es una lista de preguntas. Para cada una decide si las respuestas generan datos numéricos o categóricos. Y da 2 respuestas posibles. ¿Cuál es tu comida favorita para el desayuno? Para mí es avena y me gustan los sándwiches de croissant. Entonces, ¿qué es esto? ¿Un número o una categoría? Categórico. Entonces, por eso digo que es categórico. ¿Ok? Número 2. ¿Cómo te transportaste a la escuela esta mañana? ¿En carro? ¿En camión? Esta también yo pienso que es categórica. ¿Cuántos profesores distintos tienes? 5. Eso es numérico. ¿Cuál fue la última? ¿Qué fue lo último que comiste o bebiste? Salami y 7-Up. Y entonces esto también es categórico. ¿Y cuántos minutos se tomó alistarse esta mañana desde que te levantaste hasta que saliste para la escuela? Casi siempre me tardo como 30 minutos, pero a veces me puedo tardar 15 minutos. Así que esto es numérico. ¿Okay? Próximo es: escribe 2 preguntas que le podrías hacer a tus compañeros de clase que generarían datos categóricos. Para cada pregunta explica cómo sabes que la respuesta daría datos categóricos. Entonces, pues una va a ser
¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Entonces puede ser azul o rojo, o amarillo, o negro, o... Entonces eso es categórico. Otra cosa de categoría podría ser ¿cuál deporte te gusta practicar más? Entonces muchos van a decir fútbol, algunos van a hacer béisbol, voleibol y así por el estilo, y esto también es categórico. Vamos a la próxima pregunta de la tarea. Escribe 2 preguntas que le podrías hacer a tus compañeros que generarían datos numéricos. Para cada pregunta explica cómo sabes sus respuestas generarían datos numéricos. ¿Cuánto dinero tienes ahorrado? Ok, entonces algunos no tienen nada, algunos tienen $5, algunos tienen $21.25. Entonces todos esos son numéricos. Necesito otra pregunta que genere datos numéricos. ¿Cuántos años tienes? Y algunos tienen 11, algunos tienen 12, algunos tienen 13. Entonces estos también son numéricos. Próxima pregunta. El triángulo DEF tiene vértices de negativo 4, negativo 4. Así que voy a poner negativo 1, 2, 3 y 4. Negativo 1, 2, 3 y 4. Ese es el vértice D. El vértice está en negativo 2, negativo 4, negativo 2, negativo 4. 1, 2, 3, 4. Así que aquí está el punto E. Y el punto F, negativo 3, negativo 1. Entonces aquí este triángulo, este es el punto F. Entonces aquí están las 3 preguntas que tenemos que contestar. La letra A, grafica el triángulo en el plano de coordenada y etiqueta los vértices. Ya lo hice. Escribe la coordenada de 3 puntos que estén dentro del triángulo. Entonces voy a decir este. Este es negativo 3, negativo 3. Voy a escoger este que está aquí. Negativo 3, negativo 2. Y entonces voy a escoger uno que está aquí en el medio. Negativo 3. Y negativo 2.5. ¿Ok? Y lo próximo es, ¿cuál es el área del triángulo? Muestra tu razonamiento. Entonces, si se recuerdan de la primera unidad que estudiamos este año, aprendimos que el área de un triángulo es la base multiplicada por la altura dividido entre 2. Entonces yo puedo ver que la base de este triángulo mide 2, porque es 1, 2, aquí 2. La altura es 1, 2 y 3. 2 por 3. Y lo tenemos que dividir entre 2. Hay 2 maneras de hacerlo. Podemos decir 6 dividido entre 2 es igual a 3. O pudimos haber cancelado los 2 y aquí también terminábamos con 3. Así que el área de este triángulo es 3. Y esto concluye la tarea de la unidad 8, lección 1. Gracias.